Muy bien, tomen asiento, queridos. Y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor para hoy en el libro de Romanos. Pues continuamos con este libro, tratando de avanzar en él y en lo que nos va enseñando. Y vamos a leer un solo versículo en el capítulo 3, el versículo 31. Dice el versículo 31, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Aquí la lectura nada más. Bueno, hermanos, continuamos entonces ahora con esta serie de pensamientos que va desarrollando el apóstol Pablo hacia y para los hermanos en Roma, iglesia constituida por gentiles, y como en casi todas las iglesias del primer siglo, parte también importante por judíos. Y entonces en esta carta, que lo hemos dicho ya en otras reuniones, se constituye realmente en todo un compendio de doctrinas, particularmente para guiar a los hombres hacia la gracia de Jesucristo. El apóstol va haciendo este desarrollo de una manera verdaderamente guiada por el Espíritu, una carta extensa, pero que nos ha de ir iluminando a lo largo que la vamos a desarrollar en todo lo que hace a nuestra fe cristiana y a los fundamentos de nuestra fe. Terminábamos, por eso leí este último versículo, aunque la meditación va a tener que ver con el capítulo 4, particularmente. Lo vamos a hacer de una manera un poquito más resumida, tal vez, que otras veces, no tanto versículo por versículo, sino más bien por párrafos en esta oportunidad. Y luego de hacer estas preguntas tan importantes, el apóstol, que hablan de una duda, seguramente, o gran duda que había en muchos de estos creyentes, y aún para nosotros, la pregunta es esta: si se deshace la ley por la ley de la fe. Y alguno dirá, bueno, ya estando Cristo, la ley de la fe ya no corre. Pero la realidad es que no se deshace, pues la Biblia lo dice así. Deshacemos la ley por la fe, y lo dice categóricamente, en ninguna manera. Lo que se hace antes es establecer la ley. Y uno dirá, bueno, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿En una cosa o en la otra? Bueno, justamente el apóstol desarrolla el capítulo 4 con este propósito, pues ya introduce en el capítulo anterior, en el que hemos leído, la justificación, la obra de Cristo y la justificación que encontramos en él. Ya hemos explicado lo que significaba la palabra justificación. Y la realidad es que la justificación confirma la ley. Por eso dice, establecemos la ley. Y el modo en que el apóstol Pablo confirma esto es por medio de este capítulo 4 del libro de Romanos, que toma 3 ejemplos ilustrativos. 2 de una misma persona, que son del patriarca Abraham, y una muy breve, pero muy importante, del rey David. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, que lo vamos a leer para que quede registrado, y luego daremos el resumen de los pensamientos de estos 5 versículos. Dice, pues, ¿qué diremos?
¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero, al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Entonces, el apóstol Pablo, tomando como base en defensa de la justificación, en base al Antiguo Testamento, el principio es claro. Es el trato de Dios con Abraham. Empieza ahí. Podía haber sido mucho más antes también, pues siempre ha sido por gracia. Y deja clara la idea que tal trato con el hombre es antes de la ley, el trato de la justificación por la fe. Esto lo vamos a repetir varias veces para que quede claro. Queda clara la idea de este trato en estos pocos versículos que hemos leído, en principio, del trato del hombre antes de la ley. Y esto lo muestra el apóstol, que es algo que surge no por la data de la ley, cuando le fue dada a Moisés en adelante, sino que es antes de Moisés y de la ley, y será después de la ley y aún después de la dispensación de la gracia. Es notable esto. La justificación está establecida por Dios, ya demostrada desde Abraham, que por fe le fue atribuido. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Génesis, y si quieren buscarlo lo buscan, si no se los leo yo. Génesis 15:6 dice, y creyó a Abraham y contóselo por justicia, cuando Dios le hace todas las promesas. Sí, lo que justificó a Abraham delante de Dios fue la fe, no las obras. Eso nos debe quedar claro, porque bien lo dice ahí en estos versículos, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. O sea, no hay relación con Dios si quiere encontrar justificación por las obras de la carne. Y bien quedaba claro ya en capítulos anteriores que ninguna carne se justificará por las obras, ya sea o de la ley o del propio hombre en cualquiera de sus aspectos. Siempre será esta realidad. Fue contada e imputada esta justificación por la fe. Ese es el primer ejemplo que se toma en este capítulo. Bien lo dice el versículo 3, la última parte, y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Lo volvemos a repetir. Esto es muy claro, contundente y definitivo, ¿no? Después vamos a ver otros detalles que se desarrollan en este. El segundo ejemplo que toma abarca desde el versículo 6 hasta el versículo 8 y habla, como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Esa es la traducción que hace el apóstol de esta palabra que se relata en el Salmo 32, los versículos 1 y 2, un salmo muy conocido, muchas veces meditado, y que habla de esta realidad de la justificación de Dios. En el Salmo dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre
a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería, engaño, prácticas falsas, engañosas, manipulaciones. Quiere decir esto, ¿no? Hay toda una bienaventuranza de justificación. Ahora bien, ¿por qué? Porque, ¿por qué fue justificado David? En principio, debemos pensar que en David no solo estaba desprovisto de toda obra de justicia en sí mismo, sino que era un hombre con semejantes pecados, igual que todos nosotros. E inclusive la Biblia relata pecados muy graves de David, que tienen que ver con el engaño, la manipulación de las personas, la estratagema, o podríamos las maquinaciones para deshacerse y traicionar a hombres fieles de su confianza, como fue el caso del esposo de Batseba, que era Urieteo, que dormía a las puertas del rey. Un hombre que hace semejante cosa, ¿qué concepto tendríamos hoy nosotros de un hombre así, con semejante conducta? Y de asesinato, porque hasta que no lo mató, él pensó que no sería libre de lo que lo remordía su conciencia, hasta que el profeta Natán aparece, le da esa famosa parábola, sí, voy un poco lento, pero voy, esa famosa parábola del que tenía tantas ovejas y aquel que tenía una sola, y él dice, bueno, digno es de muerte el que ha hecho semejante, bueno, ese hombre eres tú. Tal hecho no solamente lo llevó a David a arrepentirse, a humillarse delante de Dios, sino el costo sería como castigo que no, su hijo no sobreviviría. Ahora, frente a tal condición de hombre, ¿por qué él puede decir bienaventurado? Aquel, y está hablando de iniquidades. Ustedes recuerdan que hablamos también de iniquidades, de lo que significaba, la cantidad de cosas que esto significaba, que en este caso bien se podría figurar en todo lo que hizo David y en todo lo que tenía en su corazón. Y lo realizó, lo llevó a una concreción hasta lo máximo. Y frenó ahí, porque ya todo el pueblo sabía de lo desvergonzado de su conducta. Todo el pueblo sabía. Y él seguía simulando otra cosa. Eran otros tiempos, otras leyes, pero Dios no se lo dejó pasar. No obstante, lo que tenía David era que frente a eso, sin embargo, él no se justificaba en sus obras. No sacaba a relucir en las cosas en las cuales él había sido fiel, las cosas en las cuales había cumplido, en las cuales había obedecido a Dios. Siempre reconoció su pecado y decía en otro salmo, mi pecado está siempre delante de mí. Y se humillaba. Entonces se le aplica a él también la misma palabra. Por eso lo une el apóstol Pablo, la experiencia de Abraham con la de David. Creyó a Dios, dice, y Dios se lo atribuyó a justicia, pues lo perdonaba. Y nunca quitó el Espíritu Santo de él. A pesar, siempre decimos, ¿no? El Espíritu Santo vive y venía en aquellos profetas, en aquellos reyes, en aquellos hombres, pero en David no. Y él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que había una experiencia más allá de todo lo que él era como hombre, que era igual o semejante a nosotros, o tal vez nosotros somos iguales o semejantes o peores que él, pero tenía eso, que creía de una manera muy especial, tenía fe en Dios. Y le fue atribuido a justicia y Dios lo perdonó. Por eso podía escribir bienaventurado.
3 veces dichoso el hombre que recibe estas bendiciones espirituales, porque bienaventurados, recuerden, son 3 veces dichosos, pero no porque tenía un reino más grande, porque tenía mayor dinero, porque tenía el ejército más poderoso, no, 3 veces dichoso porque Dios le perdonaba, le justificaba sus pecados y le perdonaba porque se arrepentía realmente de ellos. Eso lo encontramos del 1 al 5. El segundo ejemplo sería este. El primero era el de Abraham, que creyó a Dios y Dios se lo atribuyó a justicia. Volvemos a Abraham y se desarrolla desde el versículo número 9 hasta el 25, ¿no? Se hace muy largo para leerlo. Pero habla este versículo de que no fue justificado por la fe, fue justificado por la fe, no por ritos religiosos que él pudiera realizar. Hablando de Abraham. Y esto fue antes que fuera circuncidado. Eso lo dice el 9 y el 10. Diciendo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Antes que fuera circuncidado Abraham, ¿no? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es muy clarito, el texto este, ¿no? A veces parece un trabalengua, pero va haciendo un desarrollo muy claro de cómo Dios justifica al hombre y le da esta bienaventuranza, porque Abraham también hizo cada cosa que muchas veces era de avergonzarse. No llegó a ser un asesino como a cometer eso, pero engañó, mintió, hizo cosas realmente, si uno piensa en lo irreprensible de todo siervo, quedaría, desde el punto de vista humano, descartado, ¿no? Pero esta bendición que recibe lo sella Dios con la circuncisión. Y eso lo dice en el versículo 11 y 12. Y recibió entonces la circuncisión por señal, por sello de la fe que tuvo en la incircuncisión. Algo que había hecho antes, siendo un incircunciso, un gentil más, porque después fue hebreo y judío. ¿No? Y de él nació, que también explicó la otra vez Alfredo. Pero la recibe como sello, como un testimonio de la fe que tuvo siendo incircunciso, con un propósito, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y allí encontramos lo que le decía, no solamente antes de la circuncisión del pueblo de Israel, o del periodo del pueblo de Israel, de todos los hombres antes. Y uno, por eso digo, uno podría empezar de antes, de hombres de fe que existieron antes de Abraham. La Biblia lo relata. Enoc creyó y fue justificado. Y así tantos otros que habla la Biblia, ¿no? Y entonces, Abraham es padre, ejemplo. Es padre de aquellos antes de la circuncisión, de la ley, y después. Y por eso decíamos, no solamente para esta dispensación, para los gentiles, sino para todos los tiempos. Porque siempre es la misma, por decirlo de esta manera, ley de la fe. Creer para ser justificado. Entonces dice, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, hablando de los judíos, más también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué maravilla, ¿cómo lo va desarrollando?
Y todo esto es para taparle la boca a todos aquellos que la semana pasada decíamos, hacían esa jactancia del cumplimiento de la ley y como se los enrostraran tantas veces al Señor Jesucristo, nosotros, hijos de Abraham, tenemos un padre y este es Abraham, hijos de Abraham somos. Y el Señor Jesús veía todo esto y les decía, sois doblemente pecadores, ¿no? Porque no solamente tenían la ley, sino también el incumplimiento de la ley. Ahora bien, luego nos habla que Abraham es justificado por fe, no en base al cumplimiento de requisitos religiosos, y lo desarrolla del versículo 13 hasta el versículo 25, prácticamente hasta el final. La promesa de la que fue objeto fue muchísimo antes de la aparición de la ley. Esto es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque era imprescindible esto, porque imagínense si esto hubiese aparecido durante la ley, durante el periodo de la ley. Si ya estando la ley y los judíos establecidos hubiese aparecido la justificación, qué difícil hubiese sido aún más contradecir esto. Entonces, hay argumentos bíblicos y aún en el Antiguo Testamento para tapar toda boca. Y que toda boca se tape, dice, ¿no? Y luego, esto lo dice en el versículo 13, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Una vez más, aquí vuelve a retomar esta que era tan imprescindible, una promesa dada a Abraham y a su simiente. Y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la ley tenía una aplicación limitada a una nación, a la de Israel. En ningún lugar de las Escrituras enseña que la humanidad debía cumplir esa ley. Esa ley le fue dada al pueblo de Israel por la rebeldía, por la dureza del corazón, por la soberbia con que se dirigían a Dios. Ya desde el principio, todo lo que Él diga, eso nosotros haremos. Antes de hablar con Dios, prometían esas cosas. Bueno, entonces Dios le envía la ley. Y esa ley, después cuando ustedes si quieren leerlo, van a ver todo lo que obra y por sobre todas las cosas, porque la ley obra ira, dice. La ley obra ira, porque por el conocimiento de la ley viene el pecado. Bien lo viene declarando. Entonces, miren cuántos artículos va tomando el apóstol Pablo del Antiguo Testamento para asentar ya las bases del Nuevo Testamento de la gracia y de la justificación por la fe. Mientras que la promesa de la fe a través de Abraham alcanza a todos y antes después de la ley, en Génesis 17:5 ya lo decía, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y eso abarca aún a lo que decía la oración de Jesucristo. Y por todos los que han de creer en mí por la palabra de esto. Ya no hablaba solamente de los judíos que habrían de creer, que habría muchos seguramente después a través de la predicación de los profetas, pero después a partir de ahí de los gentiles, hasta el tiempo en que la nación de Israel se convierta en masa. Bueno, eso será también en otro tiempo, pero siempre va a ser lo mismo. No hay otra cosa. De Isaac, que fue el hijo de la promesa y de la fe, vino el justificador, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Eso lo dice al finalizar el versículo 25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección, ascensión y misión intercesora a la diestra del Padre, según nos dice Hebreos 9:24, por cuanto no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Sabemos muy bien, en otros pasajes lo desarrolla, intercede permanentemente, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entró Cristo en el santuario. Todo esto que el apóstol desarrolla acá constituye una prueba irrefutable de que todos nuestros pecados fueron perdonados. Esto es lo notable. Y lo maravilloso y lo digno de ser alabado, loado y glorificado el nombre de nuestro Dios. ¿En razón de qué? De que la obra de Cristo ha sido plena y satisfactoria, absolutamente aceptada por el Padre Celestial. Y por ello nosotros aparecemos plenamente absueltos ante Dios. No hay otra forma de que nosotros pudiésemos llegar a ser absueltos y no imputados, bienaventurados, al cual Jehová no imputa sus iniquidades. No habría otra manera. Esto es notable. Es solamente y únicamente a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo y de la actitud que por fe cada penitente pone en este hecho. Creer en Dios, en su palabra, en la obra de Jesucristo, y eso le es atribuido inmediatamente a justicia. Fue antes de la ley, fue durante el tiempo de Abraham, para Abraham, antes de Abraham en otros hombres de Dios, luego de Abraham, aún dentro de la gracia de la ley, siempre fue no por el cumplimiento de la ley, sino justificados por fe. Siempre la fe fue fundamental para la justificación de todo hombre. Mucho más ya venido Cristo, ¿no? Qué maravilla todos estos pensamientos tan sintéticamente vertidos en esta tarde, pero que confirman nuestro corazón para alabar siempre a Dios y estar plenamente consolidado en nuestro corazón en esta gracia bendita. Y siempre en esta actitud que nos mostraron estos siervos de Dios. No es por obras, porque por obras nadie se justificará. Ni aún dentro de la gracia, las cosas que podemos llegar a hacer siempre han de ser por pura gracia y, como decía el Señor Jesucristo, siempre con ese concepto personal. Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice y nada más. Cuando hay un pensamiento distinto a lo que Cristo enseñó, la palabra de Dios lo sentencia. Inmediatamente, no a perder la salvación, porque el que es salvo es salvo. Eso lo obró Cristo, no lo obramos nosotros y lo obró Dios. Pero sí lo sentencia, ¿para qué? Para errar, para hablar cosas que no convienen, para hincharse, cada vez saber menos, porque esa es la realidad. Es hinchado y nada sabe, dice el apóstol Pablo. Hablar cosas muchas veces que ignoramos y las hablamos mal. ¿Cuántas cosas trae cuando por un instante o por mucho tiempo, por el tiempo que sea, quitamos de lado esa justificación que debe ser para nosotros una señal también en nuestro ser? Así como lo fue para Abraham una señal. No era algo especial que tenía, sino por lo que había creído antes. Por eso le fue puesta esa señal. Y los judíos tenían que haber seguido eso, si eran del pueblo de Israel, pero lamentablemente se quedaron más con el rito
que con el significado que eso llevaba, ¿no? Por eso dice allá más adelante cuando leíamos que tanto la circuncisión como la incircuncisión tienen la misma justificación si es a través de la fe en la persona de Cristo. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.